Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos como ocurre semana a semana. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias este martes bien tempranito, celebrando el regreso del hijo pródigo, ausente, gracias a Dios. Por eso Dios no pega ni con palo ni rebenque, decía mi abuela, así que te pantuvo afuera del Boca River, Walter. Un buen momento. ¿Sí? ¿Cómo le va? Con razón estás tan descansado. Acá estamos, felices de volver. Nadie te preguntó nada, nadie te hizo... Hablando de economía, de política, como debe ser en este programa. Es un partido de fútbol, además, también. Tampoco nos vamos a hacer tanto... Las cosas quedan en el pasado. Por supuesto. Y recibimos a Aldo Aram, que es director de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, buenos días, gracias por estar. Un gusto estar con ustedes. Vamos directamente al comienzo del programa, porque tenemos también otro invitado y sobre todo tenemos muchos temas de actualidad económica y una preocupación, Aldo, Walter, como ciudadano en principio, como periodista después, que es qué pasa cuando vemos el dólar. Aldo, comienzo con vos. Y vemos al Banco Central inyectando dinero al mercado para que el dólar no suba. ¿Eso está bien, está mal, siempre está bien? Bueno, no siempre está mal ni siempre está bien. Depende de lo que esté buscando en ese momento el Banco Central. El Banco Central está bien que intervenga vendiendo dólares siempre y cuando lo que esté haciendo es defender el valor del peso. Justamente si el peso por algún motivo, por ejemplo, porque previamente el Banco Central emitió muchísimos pesos para algo, que podría haber sido, por ejemplo, para comprar dólares. Entre enero y febrero el Banco Central compró 8.000 millones de dólares, emitiendo pesos y emitiendo deuda. Y ahora algunos se asombran porque por ahí tiene que vender parte de esos 8.000 millones de dólares para sacar los pesos que están sobrando en el mercado. Si deja esos pesos sobrando en el mercado, lamentablemente el peso se va a depreciar. Si el peso se deprecia, no solamente vamos a ver subir el dólar, sino que vamos a ver subir los bienes y los servicios, vamos a ver más inflación. O sea que hay que sacar esos pesos del mercado. La otra forma que tiene el Banco Central de sacar esos pesos del mercado es emitiendo más deuda, como ha venido haciendo mayormente hasta ahora. Ahora, si el Banco Central emite más deuda, lamentablemente eso tiene un costo muy alto, primero en términos de solvencia del Banco Central, porque está emitiendo una deuda que es muy cara, y segundo porque eso quita financiamiento del mercado. En cambio, sacar los pesos vendiendo dólares no quita financiamiento del mercado, o sea, el crédito permanece igual que antes. En cambio, si emite deuda, lamentablemente el menor crédito en la economía termina haciendo que se crezca mucho menos. El problema a mí me parece más bien es que intervino demasiado tarde, porque desde el 12 de diciembre hasta finales de enero, debido a la incertidumbre que se generó en su momento con la violencia que hubo en el Congreso, más las dificultades que tuvo el gobierno para aprobar los proyectos que había mandado la legislatura, más el recalibrado de las metas, más que el Banco Central empezó a emitir en enero un montón de pesos, todo eso hizo que la demanda de pesos cayera, el valor de pesos cayera, y entre el 12 de diciembre y finales de enero el peso se cayó cerca de 20%. O sea, se acordó tarde de defenderlo. Ya con una caída del peso, del valor del peso de cerca del 20%, olvídate de las metas recalibradas. Ahora lo único que sí puede hacer es tratar de defender el valor del peso de tal forma que por lo menos no estemos muy lejos y muy por arriba del 20% de inflación a lo largo de este año. Walter. Estaba mirando algunos datos que están anticipando indicadores económicos que se van a conocer en los próximos días, que hablan de una mejora en la industria, alguna mejora en la actividad económica interanual y algunos datos de pobreza descendiendo lentamente. Sin embargo, la inflación sigue para arriba. ¿Sirve este gradualismo? ¿No sirve? ¿Qué análisis pueden hacer del contexto actual? El tema del gradualismo, lo que tiene de beneficioso para los políticos y los economistas es que los costos de resolver los problemas son visibles, ¿no? Por ahí alguien se quedó sin trabajo, ¿no? Eso es visible. Ahora, el costo del gradualismo no es visible. Por ahí, por mantener un empleo en el sector público, perdiste 2 o 3 en el sector privado, conclusión, hay mucho más desempleo, ¿no? La pobreza, como la economía crece menos, la pobreza baja más despacio, el desempleo baja más despacio, ¿no? Esos son los costos. También es cierto que el gradualismo tiene otro costo que no se ve hasta que es muy tarde. Te mantiene muy cerca siempre del precipicio, o sea, del precipicio de la quiebra como país, como Banco Central, porque a este gobierno le entregaron el Estado y el Banco Central casi quebrado, nos estamos alejando de a poquitito. O sea, estamos saliendo de esa insolvencia del Banco Central y del Estado muy de a poquitito, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa que pase afuera y nos corte el crédito, estamos listos. O sea,
esos costos recién lo vas a ver si se produce ese evento. Por el momento con el gradualismo no lo ves y eso es lo atractivo para todo el mundo del tema del gradualismo. Después, yo lo que creo es que hay un error cuando se habla de gradualismo o de shock, porque uno lo que debería hablar es gradualismo dónde y shock en dónde. ¿Sí? Yo creo que hay cosas, por ejemplo, una reforma del Estado para que le deje de servir a los políticos y se sirva de los ciudadanos y pase a ser un Estado que le sirva a los ciudadanos y lo podamos pagar, eso hay que hacerlo de shock. Nosotros necesitamos un Estado que nos sirva a los argentinos. Después es cierto, hay un montón de gente que hoy tiene un cargo que no sirve para nada dentro del Estado o que tiene incluso un cargo que implica poner un sellito y una regulación que nos complica la vida al resto de los ciudadanos y ese también se va a quedar sin un cargo dentro del Estado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que lo vas a despedir? Tampoco es cierto eso. Dentro de la ley de empleo público está lo que se llama ponerlo en disponibilidad. Vos le pagás durante un tiempo el salario, podés subsidiar a las empresas para que lo tomen. Todo eso va a significar pagar más gasto, pero es mucho mejor usar la deuda en vez de para mantener un Estado que no sirve para nada, ¿sí? Para tener un Estado que sirva y morigerar los costos. Ahí tenés que ser gradualista del cambio que acabas de hacer, ¿no? Para morigerar los costos en términos de esta gente y ver cómo los pasás al sector privado y los mantenés durante un tiempo para que puedan seguir llevando un ingreso a su casa. Ahí, esta semana me tocó cubrir, la semana pasada, me tocó cubrir 2 eventos, uno del INTI y el otro del Hospital Posadas, y en ambos me llamó la atención que con papeles en la mano, los trabajadores decían que se habían ido una cantidad de personal, pero que habían tomado más de los que se fueron, e incluso con sueldos mayores. Esto también está pasando en el Estado. Lamentablemente nosotros ahora estamos siguiendo muy de cerca este tema de la reducción de los cargos políticos que lanzó el gobierno. Estamos trabajando, es muy difícil hacerlo porque el Estado es una maraña hoy, que es kafkiano saber qué hay dentro del Estado, pero estamos tratando de ver justamente eso, ¿no? Si realmente esto que nos han dicho de que han reducido o van a reducir en el tiempo 25% de los cargos políticos, no va a significar que los cargos más visibles, por ejemplo, un subsecretario desaparece y después resulta que termina siendo director o siendo asesor, ¿no? Entonces hay que buscar bien, pero eso en definitiva apunta a lo que yo acabo de decir. Los políticos durante décadas lo hemos dejado, los ciudadanos, nosotros que somos los únicos que le podemos poner un límite, los hemos dejado que construyan un Estado que les sirva a los políticos y se sirva de los ciudadanos. Y eso es lo que tenemos. Y si nosotros nos vamos a quedar esperando que los políticos cambien eso porque ellos quieren cambiarlo, nos vamos a quedar esperando, ¿sí? Los que tenemos que pedir que eso cambie somos los ciudadanos. En la medida que los argentinos no entendamos que cada vez que un político nos dice no al ajuste, lo que está diciendo es el ajuste no lo vamos a hacer nosotros, sino que lo vas a hacer vos y tu familia, en la medida que no entendamos eso, estamos en el horno, no va a haber ajuste en el Estado y todo eso que vos decís que puede estar pasando, seguramente va a estar pasando. Walter. Trasladando un poco este caso a lo que fue el inicio de la gestión y a lo que pasó con la Administración Nacional y las administraciones provinciales, esto de que bajaban un poco las plantas públicas nacional, pero subían todas las plantas públicas provinciales y municipales. Observaba en este fin de semana un informe del IARAF respecto de los impuestos y cómo esto graban a los productos de manera tal que hoy tenés una carga impositiva sobre los alimentos mucho más grande de lo que tienen los países de la región, ¿no? Básicamente por el incremento de impuestos que se está dando a nivel provincial cuando tenemos todavía en debate y por aplicarse esta reforma impositiva, ¿no? Totalmente es así. En 2016 viste que bajaron las retenciones, bajaron los impuestos en el gobierno en forma importante, el gobierno nacional. Al mismo tiempo que estaban bajando las retenciones y los impuestos a las ganancias en el gobierno nacional, aprovecharon las provincias y los municipios para aumentar sus propios impuestos y apropiarse de eso que de golpe recuperaban de ingresos las personas, la gente del campo. En definitiva, si vamos a seguir con esto de ver quién se roba la mayor parte de la torta de la riqueza de los argentinos del Estado, lo que vamos a seguir teniendo es un país que va a estar siempre al borde de la quiebra, como lo venimos teniendo desde hace décadas, no de ahora,
¿sí? Y además un país que con suerte si crece, crece poquito. Porque es cierto que está creciendo, pero va a crecer poquito. Pero los argentinos tenemos que imaginarnos a un sector productivo tirando de una carreta, con un monstruo gigantesco e inútil que se llama Estado atrás. Y queremos que corran rápido. Agradezcamos que más o menos andan. ¿Sí? Eso es lo único que digo. Vos hablabas de lo que valen las cosas. Cualquier bien o servicio que vos compres en la Argentina, entre 40 y 60% son impuestos de su precio. ¿Y nos extraña que la Argentina sea cara? No, tenemos que mantener a los políticos y parece que estamos todos muy contentos porque no le estamos pidiendo que hagan nada para cambiarlo. Y en cuanto algún político dice, bueno, tratemos de cambiar las cosas, lo que miramos por ahí es justamente esto, ¿no? Hay que hacer la reforma del Estado, pero por ahí alguien pierde un trabajo que la verdad que no nos es útil. Y no, por eso no nos ponemos a pensar la cantidad de otros trabajos que se están perdiendo en el sector productivo porque estos empresarios y estos trabajadores tienen que sostener un Estado que es impagable. Aldo, ¿qué va a pasar? Walter, también, ¿qué va a pasar con este INDEC nuevo que va a hacer el gobierno? Yo la verdad es que estoy esperando poder leer bien cómo va a ser este INDEC nuevo. Yo creo que que podría ser una buena idea, por ejemplo, tener un INDEC que no dependa del gobierno nacional, que no sé si esa es justamente la idea de este cambio, y que por ejemplo dependa... Me parece que no. Por eso, pero yo quiero ver, no quiero opinar por lo que aparece en los medios, sino quiero opinar por el proyecto. Pero si fuese así, me parece una barbaridad. Lo que hay que darle es al contrario, hay que darle al INDEC, sí, o a cualquier organismo que lleve las estadísticas de los argentinos, absoluta independencia. Yo lo pondría incluso abajo del Congreso de la Nación, ¿sí? Y que sean ellos los que lo controlen para que todos estemos seguros de que no hay ningún gobierno que vaya a tratar, como ya pasó lamentablemente en la Argentina con la anterior gestión, de dibujar los datos para engañarnos a todos los argentinos. Porque una cosa que todo el mundo dice, bueno, si el INDEC dibuja los datos, eso es malo para la economía, porque los inversores no vienen, porque hay incertidumbre para la gente, porque tiene incertidumbre a la hora de decidir si consume algo hoy, toma un crédito. Sí, todo eso es cierto, pero hay algo que es mucho más importante. Para que exista una república, lo que tiene que existir es la capacidad de los ciudadanos, ¿sí? Una democracia republicana tiene que tener como condición que tengan los ciudadanos la capacidad de controlar a sus gobiernos. Y para eso es que existen estos institutos que te dan las estadísticas, porque son esas estadísticas las que te permiten controlar a los gobiernos, ¿sí? O sea que claramente no puede haber una buena democracia republicana si no tenemos un organismo que nos brinde información confiable a todos los argentinos. Walter, nos queda un minuto y te queda la última pregunta para Aldo. Sí, pensando un poquito en esto, ¿no? La idea de la autarquía del organismo es un valor que el gobierno intentó ganar en este primeros 2 años de gestión, en diferencia de lo que venía pasando con la anterior, y puede llegar a echarse por la borda si el proyecto no llega a marcar esto, ¿no? Esta idea de autarquía y de control ciudadano sobre la estadística. Totalmente de acuerdo. Bueno, Aldo, gracias por venir esta mañana como ustedes, siempre. Walter, no te vayas, ustedes tampoco. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con el programa. Muy bien, recibimos al diputado por la UCR, Miguel Base. Diputado, gracias por venir esta mañana. No, como gracias siempre. a ustedes, al contrario, muy amables. Miguel, veíamos en las noticias un evento del cual vos participaste, que tiene que ver con el homenaje a el tribunal que juzgó a las juntas militares de la dictadura. Sí, nosotros, yo no participé, pero obviamente que sí, que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros, en términos generales, tenemos un gran reconocimiento. Digo en términos generales todos los partidos políticos, me refiero, ¿no? Tenemos un gran reconocimiento por la actuación de la justicia en ese momento. Y la verdad es que yo creo que la sociedad argentina en general actuó con mucha madurez, con mucha responsabilidad. Naturalmente yo le adjudico, y creo que la gran mayoría de los argentinos reconocen que tuvo un gran mérito el presidente Alfonsín. Notable. En todo ese proceso, pero creo que en términos generales la sociedad argentina y los partidos políticos en general, supimos salir de esa situación tan compleja en la que
en la que vivíamos de manera muy, muy responsable, muy seria. Había que salir de una situación tan difícil. Se podían poner en marcha sentimientos de venganza, sentimientos que eran muy complicados. Existía la posibilidad de que, por un lado, como todavía estaban, digamos, latente dentro de las Fuerzas Armadas, grupos vinculados con la dictadura militar, bueno, que ellos pretendían actuar, pero también existía la posibilidad de que desde el otro lado, bueno, se reclamara venganza. Y sin embargo, la verdad que yo creo que fue uno de los hechos donde la sociedad argentina demostró una madurez política importante, ¿no? Suscribo. Walter. ¿Y cómo evalúas la actuación actual de la justicia y en casos resonantes, por ejemplo, como el del empresario Cristóbal López y la reacción del presidente ante la decisión tomada? Yo creo que ahí tenemos un inconveniente con la justicia. Yo también creo que la justicia está atravesando una situación difícil porque creo que hay una época, estamos viviendo una época de transición que no deberíamos vivir de ninguna manera, de ninguna manera. La justicia debió haber sido siempre independiente en la Argentina del poder político, siempre debió haber actuado con los tiempos como corresponde, digamos, no permitir que desde la política se marcaran los tiempos, ni mucho menos admitir que se le limitara sus facultades. Y la verdad que creo que en el gobierno anterior se presionó mucho a la justicia y creo que como consecuencia de eso hoy tenemos jueces que están todavía actuando con una actitud, digamos, de aceptar o de estar pendiente de la posición de determinados dirigentes políticos. Me parece que hay muchos jueces que hacen una lectura política, una lectura del tiempo político que estamos viviendo en la Argentina, que no es lo correcto. No es lo correcto, eso en todo caso es una lectura que debemos hacer los políticos o los periodistas o la sociedad, pero nunca la justicia. La justicia tiene que actuar como corresponde y me parece a mí que tenemos hoy una situación compleja desde ese punto de vista. Yo creo que este tema de las detenciones y las excarcelaciones es un tema negativo porque impacta mal en la sociedad. Me parece a mí que, bueno, la justicia debería actuar de manera distinta. Si se avanza en una detención, bueno, la detención tiene que conservarse, digamos. No me parece que sea una cuestión natural que se detiene a alguien y que después se lo escarcela. Y si se considera que no era para detenerlo, bueno, no debió haberse procedido a la detención. Yo sé que hay argumentos en los que se dice que, en definitiva, cuando no había, en este caso en particular, el de Cristóbal López, que se dice que no había, algunos dicen que no había argumentos suficientes como para mantenerlo detenido. También digo que en la Argentina hay un porcentaje altísimo de detenidos que están procesados y que no tienen una sentencia. En definitiva, no veo por qué hay que hacer excepciones con un empresario. Lo que sí digo es que acá está claro que la justicia, por un lado, que la justicia tiene que trabajar con la más absoluta independencia y por otro lado, me parece que la AFIP tiene que seguir actuando como lo está haciendo porque estoy absolutamente convencido que acá estamos frente a un caso de fraude al fisco que es escandaloso y que hay que avanzar en esa dirección, ¿no? Ahora, respecto a lo de Cristóbal López, como mencionaba Walter, lo que yo noto es que se comenta en los diarios, y inclusive con periodistas que no pueden ser sospechados de opositores, por lo menos no de kirchneristas, que dan cuenta de una intervención del presidente, una preocupación del presidente con el cambio del tribunal. Eso, sumado a que también en los medios se habla muy sueltamente, muy ligeramente de Daniel Angelici como un operador del presidente en la justicia, con lo cual también llama la atención, porque eso no puede, o sea, ningún presidente puede tener un operador en la justicia, ninguno, sí, ni de antes ni de ahora ni de mañana. Y sin embargo parece como que la cosa navega por esas aguas.
Sí, tenemos que ir cambiando esas cosas en la Argentina. No es bueno que el poder político influya en la justicia. Me parece que hay que garantizar la más absoluta independencia del Poder Judicial, que todos tenemos que trabajar en esa dirección. Yo creo que hay que avanzar decididamente hacia esa situación. Me parece que de eso somos responsables los políticos en general. Tenemos que asumir que hay que garantizar la más absoluta independencia del Poder Judicial. También hago responsables en alguna medida a los jueces, por esto que yo decía antes, también los jueces... Como que miran, ¿no? Van mirando. Miran la política muchas veces, me parece muy mal, y tenemos que garantizar un Consejo de la Magistratura que sea absolutamente independiente del poder político y que nos dé garantías a todos. Tenemos que recobrar la independencia de la justicia. Yo creo que es un proceso, en el que vamos a ir avanzando. Incluso estoy convencido que este gobierno comparte esa necesidad. Lo que me parece que a veces, claro, surgen preocupaciones seguramente que a lo mejor son transmitidas y bueno, y eso no es lo mejor. Porque claro, también es cierto que existe un costo político para el gobierno cuando pasan estas cosas. Porque en realidad el costo político, en definitiva, de este tipo de situaciones, en alguna medida lo termina pagando el gobierno, porque la sociedad traslada al gobierno, traslada al Poder Ejecutivo este tipo de cuestiones. La sociedad no dice tal juez escarceló a tal individuo, sino que dice, bueno, al final lo liberaron, sí. Y casi como que queda que el que lo liberó fue el gobierno. Pacto. ¿No? Sí, se habla de pacto también. Claro. Walter. Llevándote a otro tema y como integrante de la comisión bicameral, hablábamos en el bloque anterior del tema deuda y la presentación del ministro de Finanzas, Luis Caputo, en el Congreso se va a dar finalmente la semana próxima. ¿Qué esperan obtener de esa presentación? ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuál es el pensamiento que tienen respecto del endeudamiento que tiene la Argentina hoy? A ver, yo creo que nosotros, el país, cuando digo el país, ¿no es cierto?, los argentinos, necesitamos superar una coyuntura económica dificilísima de la que Walter seguro que sabe más que yo, pero necesitamos superar una situación muy compleja desde el punto de vista económico y me parece que justamente bueno, tenemos que apuntar, como todos sabemos, a una reducción muy importante del déficit fiscal, a una reducción importantísima de una inflación que es mucho más dura de lo que pensábamos, que se sostiene, digamos, lamentablemente se sostiene, y tenemos que apuntar, me parece a mí, a mejorar nuestra balanza comercial. Yo creo que es fundamental que la Argentina exporte más de lo que exporta actualmente y de esa manera podremos ir resolviendo con el ingreso de divisas definitivamente algunas cuestiones. Hasta tanto, en la medida en que no querramos o el gobierno no quiera producir un ajuste fiscal importante, lo que tiene que hacer es tomar deuda externa. Lamentablemente tenemos que tomar deuda externa. Y bueno, en esa dirección se ha avanzado. Y es cierto que el incremento de deuda es un incremento considerable y también es cierto que, como dicen incluso los propios funcionarios del Poder Ejecutivo, de la deuda no se puede vivir permanentemente. Pero bueno, me parece que hay que hacer un esfuerzo importante a partir de esta deuda para primero lograr que en alguna medida esa deuda se convierta en infraestructura, que nos posibilite mejores condiciones para la producción y la comercialización y exportación. Y segundo, ir descendiendo de a poco el déficit fiscal. Creo que estamos avanzando. En materia de déficit fiscal hay una reducción, todavía muy incipiente, pero hay ya una reducción. Hay una reducción hay un crecimiento de la economía, digamos, distintos sectores de la economía están experimentando un crecimiento. Falta muchísimo en tema de inflación y seguramente hay que hacer una apuesta importante a la inversión. Todavía no tenemos la inversión que necesitamos. Creo que el gobierno imaginaba 3 cosas. La primera, que la inflación no iba a ser tan difícil, que iba a poder reducirse la inflación más rápido. Segundo, que iba a haber más inversión. Creo que los tiempos tanto de la inflación como de la inversión no son los que imaginaba el Poder Ejecutivo y en consecuencia, bueno,
se ha canalizado toda esta situación por la deuda externa, ¿no? Miguel, la última, muy breve, nos queda también un minuto. ¿Hay un inicio de crisis con el gobierno dentro de la coalición respecto a lo que pasó con el juicio de encubrimiento de la AMI, la denuncia de un correligionario suyo de la unidad fiscal, como que la justicia argentina no quiso acusar a los acusados en la fiscalía y que la cambiaron justamente para beneficiarlos? ¿Eso puede traer algún cortocircuito dentro de la coalición de gobierno? No sé si dentro de la coalición de gobierno. No, lo que sí es cierto es que existe una preocupación importante en ese sentido. Realmente es necesario, nosotros entendemos que es necesario profundizar esta investigación, llegar a fondo. Estamos frente a un hecho gravísimo, estamos frente a un hecho que es grave a nivel internacional lo que pasó en la Argentina, digamos. Entonces, realmente la sociedad argentina merece una respuesta, necesitamos saber efectivamente qué pasó y desde ese punto de vista yo creo que garantizar la investigación hasta las últimas consecuencias. No va a generar seguramente esto una confrontación dentro de Cambiemos, no va a generar ningún tipo de crisis, pero son de las preocupaciones que nosotros tenemos y hemos expresado precisamente para que se garantice esta cuestión. Yo creo que el presidente de la República, desde este punto de vista, registra las preocupaciones de los distintos partidos que integramos Cambiemos y bueno, y lo termina procesando de alguna manera esta situación. Pero bueno, en definitiva, también es importante que podamos manifestarnos de esta manera y que podamos hacer públicas estas posiciones de manera tal de que nosotros también el partido hizo pública hace poco tiempo el tema de Transener, una posición distinta a la que sostiene el ministro de Energía. Así que me parece como que Carrió muchas veces hace públicas sus posiciones y me parece que está bien, tenemos que saber transparentar estas cosas, ¿no? Gracias. Miguel, no, gracias a usted. Esta mañana, Walter, también muchas gracias. Gracias por tu regreso. Y ustedes, gracias por estar siempre del otro lado. Nos gusta mucho saberlos allí. Será, si Dios quiere, hasta la semana que viene.